Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en la carta de Santiago. Vamos a leer en el capítulo 1, versículo 22 hasta el 27. Después vamos a orar. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por tu palabra que ahora vamos a presentar, Señor. Y gracias por el privilegio que tenemos, por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Ilumínanos, Señor, para hacerlo rectamente. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer ahora el capítulo 1, entonces desde el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El pasaje es leído, no es el que vamos a profundizar completamente esta mañana porque no nos va a dar el tiempo. El primer versículo que leímos es el último que consideramos el domingo pasado, y yo volví a leer para contextualizar un poco, y vamos a tratar de ahondar un poco hasta el versículo 25. Terminamos entonces el domingo pasado en el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Aquí hay una exhortación, ¿verdad? No sean solamente oidores. Lleven a la práctica la palabra que escuchan. Cuando la palabra de Dios nos exhorta con palabras que a veces parecen un poco duras, parece como que nos están, como decimos nosotros, nos están retando, ¿verdad? Nos están como reprendiendo, exhortando. Parece que a veces, según lo que, según cómo reciba uno, hasta parece a veces que nos ofenden con la palabra de Dios, ¿sí? Y Dios es a veces duro, es muchas veces duro. Es más, yo estoy convencido, habiendo leído la Biblia una y otra vez, gracias a Dios, ¿verdad? Que hay más palabras duras, hay más exhortaciones, hay más reprensiones, hay más amonestaciones. La palabra de Dios nos llama más a corregir, a enderezar nuestra senda, que aquellos pasajes en los que el Señor nos mima, podría decir así. Hay más advertencias, más llamados al arrepentimiento, que los pasajes como el Salmo 23, por ejemplo. Yo no desmerito de ninguna manera ni una cosa ni otra, ¿verdad? Pero yo encuentro más palabras en las que el Señor nos llama la atención y nos exhorta. Así como en el que nos dice, hagan, no solamente escuchen, no se engañen,
dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Y cuando el Señor nos habla palabras como esa, especialmente porque somos sus hijos, ¿verdad? Por la fe en Cristo, vemos el amor de Dios, el amor de Dios. Él dice, yo reprendo y castigo a los que amo, dice el Señor. Entonces tenemos que recibir gratamente esta palabra y estas palabras del Señor, porque en ellas el Señor nos manifiesta su amor, nos advierte acerca, en este caso, del peligro de ser solamente oidores de la palabra, y solamente eso, ser solamente oidores y no hacedores. El Espíritu Santo nos deja en claro que si hacemos esto, nos engañamos a nosotros mismos. Muchos hombres a lo largo de la historia del pueblo de Dios, especialmente lo que se relata en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y también durante el ministerio terrenal de Jesucristo, tuvieron el privilegio de escuchar de boca de los profetas y también del mismo Señor Jesucristo las palabras de Dios, y no hicieron caso. No solamente no hicieron caso, sino que se fueron para no escuchar la palabra, y también procuraron callar al mensajero, a los mensajeros de Dios. Encontramos mucho eso en la palabra. Yo quiero compartir con ustedes Isaías 30, 8 al 11, para ver un ejemplo en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo. Isaías 30, versículo 8 hasta el 11. El Señor le estaba diciendo estas palabras a su profeta, a su mensajero. Dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Vamos al Nuevo Testamento, en Juan capítulo 6, versículo 60. San Juan capítulo 6, versículo 60. Jesús estaba hablando palabras que ellos consideraron duras. Muchos de los que le seguían, muchos de sus discípulos, dice. Y dice San Juan 6, 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Vamos al versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El hombre en su ceguera espiritual prefiere muchas veces seguir engañado. ¿Se acuerdan de ese pasaje al comienzo del Evangelio de Juan? También dice, en los primeros capítulos dice que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron seguir en la oscuridad, seguir en las tinieblas. ¿Y por qué? Porque sus obras eran malas y no querían ser descubiertos, porque eso es lo que la palabra de Dios hace. La palabra de Dios quiere que dejemos de estar engañados. Por aquí dice, no se engañen, no se conformen con escuchar nomás la palabra. Hagan, obedezcan lo que la palabra dice. Pero el hombre prefiere muchas veces que se le deje nomás en su error, en su pecado. Nosotros también muchas veces preferimos que el mensaje no sea tan duro y que nos diga cosas más halagüeñas, ¿verdad? Que nos diga cosas más bonitas. ¿Vieron lo que decían los
Lo que decía el pueblo hebreo, dice que decía, no, 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 no nos hablen así, ¿sí? Decinos cosas más agradables. Nos da gusto escucharte a vos, ¿verdad? Entonces muchas veces, hombres, que tenemos que predicar el mensaje de la palabra de Dios, que es muy duro cuando nos confronta con el pecado, y en vez de hacer eso, y bueno, y ablandamos, suavizamos el mensaje porque a la gente le molesta, ¿sí? Pero no hay que hacer eso, ¿verdad? Dice el Señor. El apóstol Pablo también, como fiel mensajero, decía cosas duras, ¿verdad? Nosotros encontramos eso en las cartas de Pablo y eso le acarreaba problemas, y dice en Gálatas capítulo 4, versículo 16, Gálatas 4, 16, se pregunta a sus oyentes, a los destinatarios de la carta, dice: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Pero Dios no está dispuesto a dejar que sus hijos permanezcan engañados. Y por eso dice, no sean tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Los versículos 23 y 24 que leímos en el pasaje de Santiago, nos presenta la imagen o la figura de un espejo, ¿sí? El que se mira en el espejo, dice, y después se va y se olvida. Es un poquito, parece hasta chistoso, esto nos parece, ¿verdad? Nos puede parecer como alguien que se mira en el espejo y después se va y ya se olvida cómo era. Tendría que venir y mirar otra vez para ver cómo es que era, ¿verdad? ¿Cómo era? ¿Será que me afeité bien el bigote? Y voy a ir otra vez a mirar, ¿verdad? O una mujer que ya es muy bonita luego, ¿verdad? Pero resaltó su belleza con un poco de maquillaje, ¿verdad? Y ya está, después se fue y a ver, ¿será que se puede? Medio extraño parece, ¿verdad? Bueno, resulta que los espejos en tiempos de la antigüedad, ustedes pueden corroborar eso leyendo un poquito de historia, ¿verdad? Sobre eso. Los espejos no eran así como los que nosotros tenemos ahora, que miramos y nos devuelven una imagen bastante nítida, ¿sí? Así que si parezco feo es porque soy feo, no es porque el espejo nomás, ¿verdad? Eran piedras bien pulidas así, ¿verdad? Y bueno, entonces había que mirar muy atentamente, ¿verdad? Para capturar mentalmente y precisamente la imagen que nos estaba devolviendo, que les estaba devolviendo. Entonces había que mirar atentamente, y por eso dice, es semejante al hombre, el que es oidor de la palabra pero no hacedor, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Sí? Porque no miró atentamente, ¿sí? Consideró, pero no consideró, no miró atentamente. Entonces se fue, va y se olvida. ¿Sí? Se olvida de lo que vio en el espejo. Ahora, la palabra de Dios nos devuelve nuestra imagen tal cual nosotros somos. ¿Sí? No, por supuesto, no estamos hablando de la imagen física, sino de nuestro carácter. Y para no ser olvidadizos, lo que necesitamos hacer es mirar atentamente. Mirar con atención en ella. El autor de Hebreos, en Hebreos 2.1, podemos leer de esta manera, escribe de esta manera. Hebreos 2.1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Subrayo esa palabra que dice
con más diligencia atendamos. Es necesario, necesitamos atender más, prestar más atención a las cosas que hemos oído. Pero si uno escucha y no es diligente para considerar, sobre todo considerar qué es el error, qué es la falla, cuál es el pecado que Dios me está mostrando. Antes, en los estudios de discipulado, yo solía ver unas preguntas de ayuda así para leer, para aprender a leer la palabra de Dios cuando uno es nuevito así en el camino del Señor. Habían unas preguntas de ayuda y dice, vos lees este pasaje y bueno, pregúntate un poco. Por ejemplo, una de las preguntas que podés hacer es, ¿qué pecado me está señalando Dios aquí? ¿Sí? Esa era una de las preguntas. Y eso es lo que tenemos que considerar, ser diligentes para ver nuestros errores, nuestros defectos y para aplicar a nuestra vida la verdad que nos enseña, para obedecer, ¿sí? Y para no ser como ese que se miraba en el espejo y después se iba y se olvidaba de lo que vio. Aunque a veces preferiríamos olvidar, ¿verdad? Yo no digo en el caso de ustedes. Necesitamos ser diligentes, atentos. Deuteronomio también en el capítulo 22 y versículo 47 nos dice una parte del versículo nomás. Hoy ustedes pueden mirar ahí todo el texto, pero la parte que yo quiero compartir en Deuteronomio 22, 47 dice, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Esto es de vida o muerte para ustedes. Eso es lo que quiere decir. Tenemos que ser atentos, consideren, ¿sí? No tomen como algo ligero, como algo liviano la palabra que escuchan, dice, ¿sí? Porque esto es vuestra vida. La vida de ustedes depende de eso, les decía el Señor. Volvemos a Santiago, en el versículo 25, capítulo 1, versículo 25, dice, el que mira atentamente. Y después hay otra palabra que es la perfecta ley, la ley de la libertad. La perfecta ley, la ley de la libertad no es la ley mosaica, no es la ley de los mandamientos que nadie nunca pudo cumplir, sino que es la ley de Cristo. Sí. Hoy no voy a ahondar mucho en esto, pero hay una ley que no está en las tablas de piedra, sino que Dios pone en nuestros corazones. Gálatas 5:13, para referir un poquitito nomás a esto, en Gálatas 5:13 podemos leer de esta manera, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Versículo 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa, hermanos, es la ley de la libertad, ¿sí? La libertad a la que fuimos llamados. La ley que se cumple toda en esta palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 16 también. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esa es, hermanos, somos libres, pero tenemos la libertad no como pretexto para hacer lo malo, sino para servir al Señor. Libres para obedecer, entonces, por amor. El contraste que nos presenta aquí Santiago es entre el que oye la palabra, pero después va y se olvida, y el que la aplica, el que la guarda, el que mira atentamente en ella, persevera en ella,
no se olvida, sino que pone en práctica. Y dice que este es bienaventurado, este será bienaventurado en todo lo que hace. Jesús presentó el mismo mensaje en Mateo 7, 24 a 27 con otra imagen, otra figura. Vamos a leer eso en Mateo 7, 24. Hasta el 27. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. En Juan también capítulo 8 versículo 31. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecen en mi palabra, entonces van a ser verdaderamente mis discípulos. Vamos en San Juan otra vez, capítulo 8, versículo 51, en este caso. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Ven? La insistencia de la palabra de Dios, la insistencia del Señor en guardar. Vamos, ya que estamos en San Juan capítulo 13, versículo 17. San Juan 13, 17. Dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Vamos al capítulo 14. Siempre en San Juan. San Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es contundente la palabra. El versículo 23, el mismo capítulo 14, dice: respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Sí? Yo creo que es muy clarificadora la palabra de Dios. Yo no pretendo presentar ni San Juan ni Santiago de ninguna manera que nuestras obras son las que van a salvarnos. ¿Sí? De ninguna manera. Sino que si de verdad nosotros creemos, en consecuencia nosotros vamos a obedecer. Por eso es que la palabra de Dios, no se engañen, ¿sí? No se engañen. Si de verdad creemos, su palabra vamos a guardar. Eso es lo que leemos en la Escritura. Si de verdad creemos, entonces le vamos a amar a Él y vamos a amar a los hermanos. Eso dice la palabra de Dios, hermanos. No tenemos que engañarnos. ¿Sí? Así como no es verdad que las obras pueden salvarnos, eso no es cierto. ¿Sí? Ninguno se cumple por guardar las obras de la ley. ¿Sí? Tampoco es cierto que el Señor dice: no, vos sos salvo por la gracia, no tenés necesidad de hacer nada ya, ¿verdad? No, no es así. Porque el Señor le dice al que es salvo: bueno, esta es la conducta que tenés que tener si verdaderamente sos mi hijo. Porque mis hijos son guiados por mi espíritu. Eso nos enseña la palabra de Dios. Miren, por favor, primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. ¿Sí? Primera de Juan 3, 14. Nosotros sabemos
que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Bueno, la fe no es teórica, la fe es práctica. No tenemos tiempo, pero podemos recordar todo lo que hace la fe en Hebreos 11, ¿se acuerdan? ¿Sí? Todo lo que hicieron aquellos hombres de fe por la fe, ¿sí? Todo lo que fueron movidos a hacer. Hoy recordábamos en la escuela dominical a Noé, por ejemplo. Por la fe Noé construyó el arca, ¿sí? Y contra todo lo que se podía esperar, lógicamente, trabajó y trabajó durante años construyendo el arca. Porque eso es lo que Dios le dijo. Por la fe él obedeció. Y así Abraham y Abel y muchos más. El Hijo de Dios es guiado por Dios, es guiado por el Espíritu Santo. Y ya vimos que eso significa obedecer su palabra. Necesitamos escudriñar la palabra de Dios y considerarnos a nosotros mismos a la luz de ella. Y entonces ella nos va a transformar, ¿sí? Para que seamos bienaventurados en todo lo que hacemos. Eso es lo que dice la palabra del Señor.